Yo ya casi para terminar, ya llevamos un buen rato aquí haciendo preguntas. Me gustaría, si tú lo ves oportuno, comentar una anécdota que te pasó en un curso y que yo lo oí de refilón, por eso lo estabas contando, yo creo que fue a César, ¿no? Ajá. Sobre una persona que asistió a uno de tus cursos, ¿no? Que es una Sí. persona, pues, si se puede decir, ¿no? De una institución importante. Vale, sí. ¿Sabes a qué anécdota Sí. me refiero? Porque yo cuando la escuché dije, esto si lo oyeran otras personas, por lo menos les llamaría mucho la atención, ¿no? Sí. De buscar información y de decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Entonces me gustaría que nos lo Sí, contaras. a ver, la verdad es que es una anécdota muy interesante y la verdad es que la persona que la vivió en primera persona, pues bueno, también de chapo, ¿no? Pues bueno, fue un curso reciente que organizamos en Zaragoza y vino un experto en higiene postural, en salud laboral, de una institución, de una mutua muy importante en España. Bueno, que desde 25 años estaba trabajando en este ámbito y como formador también de los formadores de las residencias que pertenecen a esta mutua, pues bueno, dando pautas sobre cómo movilizar pacientes, ¿no? Y entonces él me contaba el motivo que le llevó a venir a mi curso de Kinesthetic, ¿no? Entonces él me contaba que le estaba dando una conferencia. Imagino que el auditorio que tendría sería pues, personal que trabaja en esas residencias de esta mutua y bueno, le estaba dando las pautas habituales, ¿no? de movilización, ¿no? Y bueno, él me contó que cuando estaba hablando en su ponencia, pues bueno, al fondo que había un grupillo de gente que había montado un poco de barullo y bueno, al terminar se interesó por saber qué había pasado, ¿no? Y le dijeron, no, es que están diciendo que no sabes nada, que de lo que estás contando y claro, eso tampoco encaja, o sea, llevas 25 años formándote y además con una buena formación, y él me contaba pues cómo en los orígenes el manejo de pacientes pasaba por aplicar los principios del manejo de cargas, ¿vale? Decir, bueno, pues el paciente es una carga, aplico esos principios, luego eso como se complementó, por ejemplo, con aspectos como dote, pues vale, son pacientes, pero voy a utilizar poleas, bueno... Luego, a partir de ahí, también incluir aspectos de Bobat, ¿no? De lo que sería el movimiento normal. O sea, es un hombre que se había formado, se había procurado una buena trayectoria, ¿no? Igual que me dijeran esto que no sé nada tampoco. Bueno, total, que se informó de los partes de accidentes laborales que tenía esta empresa. Y bueno, no sabría decírtelo con exactitud, pero era una ratio, bueno, ínfima en relación al resto, ¿no? Y dijo, a ver, ¿y esta gente entonces qué hace? Entonces, investigando en los principios que utilizaban en esta residencia, y hay que decir que esta era una residencia, creo que era de la costa mediterránea, una residencia para residentes daneses, donde el personal que trabajaban eran daneses también, y entonces en la web ponía que trabajaban según principios de Kinesthetic. Y claro, dice, a ver, que esta gente trabaje con Kinesthetic y no tenga accidentes, bueno, a él le desconcertó muchísimo y claro, entonces metió en la web Kinesthetic, en español le salió el blog de Kinesthetics en español y bueno, pues de ahí es como accedió, ¿no? Y bueno, lo bonito y lo interesante es como esta persona, como con esa gran experiencia, ese interés por seguir aprendiendo, ¿no? Y como en el curso él mismo se cuestionaba, ¿no? Con esa interrogante que yo os comentaba antes, con las ideas que yo le proponía de Kinesthetic, él se cuestionaba lo que estaba haciendo. Decía, vale, pero esto sí me vale con pacientes, eso sí, pero vamos a mejorarlo un poco más. Ostras, pues es verdad. O con este otro tipo de pacientes, pues también me ayuda, ¿no? Entonces, para él fue el descubrimiento de decir, claro, es que me estaba perdiendo la mitad de la película, porque hasta ahora era todo la protección de la salud del cuidador. Y se estaba perdiendo la otra mitad, que es el paciente. Decimos, si desde mi institución velamos por la calidad asistencial, ¿vale? Hablamos todo de calidad,
y en esa calidad nos estamos dejando al paciente, ¿no? Y para él fue eso, el descubrir, como él decía en sus palabras, ¿no? La otra mitad de la película. Y para él fue un poco el completar, ¿no? La visión global. Y ya te digo, para mí fue algo pues muy, muy bonito, ¿no? Y también de, no sé, pues, de una humildad profesional muy enriquecedora al mismo tiempo. Y ya por último, si la gente quiere conocer un poquito más, ¿no? Aquí de estos cursos, Sí. ¿dónde puede acudir? ¿Dónde puedo acudir? ¿Dónde puede Pues ir? de momento Kinesthetics Europa está en proceso de expansión ahora mismo, ¿no? De expansión por otros países que no sean de habla alemana. Entonces, en español todavía no se ha hecho la web, se está haciendo, pero la web no está accesible todavía en español. Yo me imagino que en los próximos meses ya estará y bueno, pues ahí sí que sería www.kinesthetics.net y luego en la barra lateral pues ya aparecen los países y en breve pues aparecerá Kinesthetics España. Y de momento lo que está en marcha es el blog que llevo yo, que ahí sí que voy colgando información básica de Kinesthetic o experiencias que tienen pues los alumnos que han venido a los cursos y que quieren compartir, pues mira, con este paciente me pasó esto y Kinesthetics me ayudó. Pues hay experiencias de pacientes o hay vídeos que pueden resultar interesantes también para la gente. Y bueno, ahí componer Kinesthetics o blog de Kinesthetics en español, ahí ya sale fácilmente. Hay que preguntarle. Yo la última cosita, porque como es de... me quedo con las ganas, así como venga, es algo de rabiosa actualidad, ¿no? Que yo creo que hemos comentado, que es un poco cómo encaja Kinesthetic con la evidencia científica, ¿no? Aunque, o sea, yo ahí también tengo mi punto de vista, ¿no? Porque no nos olvidemos que la práctica basada en la evidencia es la experiencia clínica y yo creo que Kinesthetic es mucho esa percepción que la tendrá, los valores del paciente con el concepto de interacción está más que de sobra, pero esa parte de toda la bibliografía científica, ¿cómo va en Kinesthetic? Claro, sí que Kinesthetic tiene la revista de Kinesthetic donde se publican artículos, pero es verdad que son artículos que están más basados en la propia experiencia y algo tan subjetivo como la propia percepción del movimiento difícilmente lo puedes medir, ¿no? Por tanto, habría que medirlo con factores más indirectos. Y sí que hay algún estudio que intenta centrarse, por ejemplo, en cómo, pues en el caso de esta residencia de daneses, en cómo seguir un modelo de ayuda al paciente, como puede ser Kinesthetic, disminuye la cuota de accidentes laborales, ¿vale? Esa podría ser una forma de medirlo. Pero eso no deja de ser más que una parte del efecto de Kinesthetic. El cómo yo gano mi propia competencia motriz, eso no se me ocurre ninguna forma de medirlo. Sí. Porque eso no lo puede medir más que uno mismo. Claro, ¿no? Tu experiencia. Efectivamente. Otra forma sería el medir cómo mejora la competencia motriz de los pacientes, ¿no? Pero como comentábamos, eso de qué forma no es algo puro. Sí, y como digo, aíslas, ¿no? Kinesthetic es algo que lo puedes combinar con otras terapias. Entonces, ¿cómo puedes, partiendo de que Kinesthetics no es una terapia, entonces cómo puedes aislar lo que ha aprendido gracias al trabajo que ha hecho con la auxiliar o con la terapeuta, del trabajo que simultáneamente está haciendo pues, con el fisio o con la terapeuta o no, con lo que sea, ¿no? Con un robot. Entonces, en ese sentido, es verdad que veo difícil, ¿no? el medir. Y yo sí que en Alemania también lo he planteado, bueno, y que lo de evidencia científica, porque es algo que está muy demandado y la conclusión también a la que llegan es eso. Hay cosas que sí que se pueden evidenciar, pero hay otras, y más como lo que digo, Kinesthetic, la propia competencia motriz, porque no hablamos de competencia motriz en el sentido de la persona que corre más, es más competente motriz. Claro, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con la persona que se levanta más rápido, sino con el aprendizaje
que está haciendo una persona. Y una persona que tenga muy poca capacidad de movimiento puede ganar mucha competencia motriz, porque es capaz de sensibilizarse hacia su movimiento, a pesar de tener pocas posibilidades de movimiento. Y una persona que tiene igual toda su amplitud de movimiento, pero se mueve siempre de la misma forma, es muy poco competente motriz, ¿no? Por lo tanto, no es algo que podamos medir eso con una tabla que luego puedes dar una puntuación, ¿no? O al menos de momento, no sé si en un futuro habrá. Sí. Fue muy interesante, Merche. Muy bien. Muchísimas gracias. Nada, vosotros, Pues muy a gusto. un placer poder dialogar con gente como tú, que son grandes profesionales y grandes personas y que además te enseñan cosas nuevas, ¿no? Bueno, nuevas para nosotros, sobre todo, que están en la base del cuidado, ¿no? De la atención que prestamos a los pacientes y que también, como comentábamos, y pensando siempre en cosas tecnológicamente muy avanzadas cuando ni siquiera tenemos lo básico, que es cómo ayudamos a otra persona a moverse y a transferirse, pues quizás tendríamos eso, que empezar por la base, ¿no? Y luego ir construyendo la casa. Entonces, pues nos encanta poder compartir contigo estas experiencias. Lo mismo, igualmente. De creatividad, de pensar, de salirse un poco de estos esquemas que a veces te enseñan y que tú reproduces de una forma casi inconsciente hasta que alguien como tú te para y te dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Y existen otras alternativas, ¿no? Sí, entonces, sí, es la cuestión. Pues para nosotros ha sido un poco la experiencia con Kinesthetics y que queríamos compartir con todos. Entonces, pues ya sabéis dónde podéis ampliar información y nada más. Muchas gracias. A vosotros.